que el Eterno los bendiga. Feliz noche para todos. Damos gracias al Padre Celestial por este momento que nos permite llegar al estudio, día de miércoles, día de estudio de la palabra del Señor. Les recuerdo que estamos en el seminario Pablo y la ley. Estamos viendo el cuarto tema que se nos ha hecho un poquito extenso, porque como siempre les digo, me gusta ir despacio y con buena letra. Estamos en el cuarto tema del seminario Pablo y la ley, y este cuarto tema se titula Pablo y las siete leyes. Pablo y las siete leyes. Amén. Vamos a orar y entramos en el material. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, eterno Rey de los cielos, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, eterno Rey. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites estar una vez más delante de tu presencia, Padre amado. Te pedimos que tomes control de todo a nuestro alrededor, Padre. Reprendemos toda malicia del diablo, todo aquello que no es tuyo, lo que no proviene de ti, eterno Rey del cielo y de la tierra, sea declarado inoperante, inactivo, eterno Padre. Permítenos, Señor, la gracia y la sabiduría que proviene solamente de ti para poder entender tu palabra, para comprenderla, para ponerla por obra y asimismo poderla también enseñar a los demás. Gracias, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, como les recuerdo, estamos en este seminario de Pablo y la ley, en el tema de las siete leyes. Vamos a recordar rápidamente los que son las siete leyes, amén, que menciona la escritura, que Pablo habla en sus cartas, la ley de Elohim o la ley de Dios, que es la Torá, amén, la ley del pecado, la tercera ley, la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida, la ley de la fe, la ley de la justicia y la séptima ley es la ley del Mesías. Hemos visto las tres primeras leyes. A partir de esta noche, en esta noche vamos a ver lo que es la cuarta ley, lo que se denomina la ley del espíritu de vida. Amén. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir a este material. Amén, que ya lo están viendo. Los que no lo han visto, hermano, en nuestro canal de YouTube se encuentran todo el seminario completo para que vaya en orden viéndolo. Los que están en el grupo de WhatsApp ya también tienen el link para que puedan ir descargando uno a uno de los PDFs para que puedan ir haciendo su propio material de estudio, que lo puedan estudiar porque dentro de la clase el concepto es muy amplio, entonces no se nos va a quedar todo por una hora de estudio. Así que tienen el material de apoyo, el PDF, y además de eso, la clase queda grabada y usted puede volverla a repasar en su momento, en su tiempo, poniéndole pausa, tomando notas. Es importante para que los conceptos se nos vaya quedando muy claro. Amén. Bien. Entonces, la cuarta ley de las siete leyes que habla Pablo es la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. ¿Ok? Em, la ley del espíritu de vida, estas son las instrucciones que no son de hombre, sino del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, la Ruach HaKodesh, ¿ok? Que nos da discernimiento de lo que es correcto. Son verdades espirituales para las personas verdaderamente espirituales. Entonces, esta ley del espíritu de vida concierne solamente a los que andan conforme al espíritu. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, de Elohim, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Entonces, mire qué importante lo que dice el apóstol Pablo. Amén.
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros tenemos el espíritu de Dios. Amén. Por eso es que cuando uno oye muchos conceptos, hermano, que la gente habla, opina, todos tenemos derecho a opinar, pero no porque la gente opine es que está en una razón o basado en una razón. Amén. Sino que las cosas del espíritu se disciernen por el espíritu de Dios. Amén, porque el Señor nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. ¿Cuál es el espíritu de este mundo? El espíritu de este mundo es confusión. Amén. ¿Cuál es el espíritu de este mundo? Sabiendo que la escritura dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Amén. Pero nosotros no hemos recibido ese espíritu, el espíritu de confusión, sino el espíritu de Dios, el espíritu de Elohim. El espíritu de Dios es lo mismo que Ruach HaKodesh o Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. ¿Ok? Ya lo hemos explicado. No es que haya otro ente que se llame Espíritu Santo. Cuando esto es un hebraísmo, ¿verdad? Del pueblo de Dios, cuando ellos mencionan la Ruach, de hecho ellos no lo pronuncian en masculino, lo pronuncian en femenino. La Ruach HaKodesh se está refiriendo a la guianza de Dios, a la guianza de Dios. Eso es Ruach HaKodesh. Eso es Espíritu Santo, la guianza de Dios. ¿Ok? Entonces, su nombre, gloria. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Creo que Sí, pues, volvimos. No sé si fue que... todo bien, todo bien. Perfecto, bien. Entonces, dice, desde que entendí esta cita bíblica, se convirtió en una de mis citas favoritas. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que nosotros entendamos lo que Elohim dice. Entender las sagradas escrituras no lo vamos a entender por medio de filosofías humanas o de dogmas humanos o de pensamientos humanos. Para entender las sagradas escrituras, cuál es el espíritu de la palabra, qué es lo que el Eterno quiere decir en X pasaje de la escritura. Eso se tiene que hacer o se puede entender solamente con la Ruach, con la guianza del Espíritu de Dios. La única manera que Dios se manifieste en nosotros, trayéndonos sabiduría, trayéndonos entendimiento, sabiduría que viene de lo alto, que no es la sabiduría de este mundo. Una persona preparada académicamente en cualquier materia, ¿ok? Es una persona que tiene conocimiento. Yo he hablado con personas, con médicos, con personas profesionales en diferentes ramas. Yo recuerdo una señora que era una doctora de gran nivel aquí en Costa Rica hace muchos años. Yo estaba muy joven cuando eso. Y ella me decía, yo estudié medicina, yo me tenía que leer libros enteros, gruesísimos, más gruesos que más con más contenido que la misma Biblia, y me los aprendía y se me pegaron los conceptos, pero no puedo entender la Biblia, decía ella. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de entender la Biblia con el espíritu del mundo, con la filosofía del mundo, no lo vamos a lograr entender. Y ese ha sido el problema. Por eso es que han surgido tantas denominaciones, tantos concilios. Y cada concilio y cada denominación y cada iglesia o congregaciones tienen su propio dogma, su propia doctrina, porque han querido acomodar a la Biblia a su pensamiento humano. Y no podemos entender la Biblia desde el pensamiento humano. Tenemos que entender la Biblia desde el pensamiento de Dios. Y para poder entender el pensamiento de Dios, lo necesitamos a Él a través
de su espíritu a través del Ruach para poder entender la escritura. Por eso es que a Pablo lo han agarrado y lo han torcido y han hablado, como lo vimos al principio de este seminario, en el primer tema, Pablo y la ley, ¿verdad? Cuando Pedro dice que Pablo dice cosas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen por no estudiar, por no sumergirse en el pensamiento de Dios. Entonces, lo que hacen es acomodar lo que dice allí al pensamiento ya preconcebido que tiene cada ser humano. Y de ahí surgen los dogmas, de ahí surgen las denominaciones y de ahí surgen los diferentes tipos de religiones y de iglesias. ¿Ok? Entonces, esto significa que si hubiéramos recibido el espíritu del mundo, entonces lo que hubiéramos entendido serían las cosas del mundo. Si usted tiene el espíritu del mundo, usted va a entender al mundo y se va a acomodar al mundo, pero no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros hemos recibido el espíritu de Elohim. Amén. ¿Para qué? Para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente, que su palabra. ¿Ok? Por lo tanto, cada vez que se le predica a una persona las sagradas escrituras y le entra por un oído y le sale por el otro y se pelea contigo por la enseñanza bíblica, eso ocurre porque tiene el espíritu del mundo. Ni siquiera entran en un razonamiento y creo que los seres humanos, el Señor le ha otorgado una capacidad de raciocinio, de pensar, de analizar. Cuando yo comencé a escuchar las cosas que hoy por hoy estamos enseñando y predicando, hermano, fue un choque, pero usé el raciocinio y yo decía, no, pero tiene sentido, tiene razón, o sea, tiene algo de razón, déjeme estudiar, déjeme escudriñar, déjeme buscar más. Y eso me llevó al a lo que hoy estamos aprendiendo y que continuamos porque esto es materia de todos los días y que todos los días vamos a seguir aprendiendo, aprendiendo. No podemos quedarnos con los dogmas del pasado. Amén. Un segundito. Okay. Con los del pasado. Entonces, ok, por lo tanto, cada vez que se le predica a una persona las Sagradas Escrituras y le entra por un oído y le sale por otro y se pelea contigo por la enseñanza bíblica, eso ocurre porque tiene el espíritu del mundo. Por eso es que la gente dice, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Y usted trata de explicarle y se cierra y no lo entiende. ¿Qué significa? Que esa persona todavía, aunque puede estar en una congregación, aunque puede ser miembro de una iglesia, todavía está con el espíritu del mundo. Porque no podríamos recibir estas verdades bíblicas si nosotros no tuviéramos el espíritu de Elohim o el espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero cuando tenemos el Ruach HaKodesh o la Ruach HaKodesh dentro de nosotros, todo lo que se nos dice de parte de Elohim, lo entendemos, lo aplicamos, nos deleitamos en ello. Preocúpate si cuando te dicen las escrituras te enojas y no te gusta, posiblemente que no te estás dejando enseñar, es posiblemente que no te estás dejando enseñar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Elohim. La ley del Espíritu de vida es la que nos dice que la ley de Dios, que la ley de Elohim es verdad. Una vez que la escuchamos, amén, no la rechazamos. Es el Espíritu de Dios que nos da testimonio de su palabra, que es la verdad. Es decir, cuando el Ruach HaKodesh ilumina tu vida y te quita el velo, es cuando empiezas a darte cuenta que la Torah, las instrucciones de Dios, es lo que siempre debiste haber estado aprendiendo. No puedes entender la Torah si el Ruach HaKodesh no te ha llevado a entenderla.
Si tú vives en la ley del pecado, jamás vas a entender la Torá. Al contrario, la vas a hacer tu enemiga. Pero cuando pasas de la ley del pecado y después a la ley del pecado y de la muerte, a la ley del espíritu de vida, entonces la Torá por fin tiene claridad, comienza a saber las sagradas escrituras con una claridad que antes no la habías podido ver. Todos hemos pasado ese trayecto. Todos tienen que pasar por ese trayecto. Amén. Y le aseguro que los que están escuchando hoy en día y los que están llevando en la línea y el ciclo de estas enseñanzas, hoy están entendiendo más que lo que entendieron quizás hace un mes o hace 2 meses o hace un año. ¿Por qué lo sé? Porque me lo han escrito en privado, me han contactado personas, muchas han agregado al grupo de WhatsApp, porque lo están entendiendo ahora. Como se lo dije en estos días atrás, nuestra misión como maestros, como ministros, como pastores, cualquiera que sea la función, no es convencerlo, es predicarle. Y el Ruach, el espíritu de vida, es el que te va a guiar a toda verdad. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 dice: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. ¿Quién está hablando ahí? Dios, Adonai, Elohim, como usted quiera llamarlo. Él es el que está hablando. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Sin el espíritu de Dios, si no quitamos el espíritu del mundo para darle campo al espíritu de Dios en nuestras vidas, no vamos a comprender lo que Él nos está diciendo. Por eso dice: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes. Por eso hoy nos preocupamos tanto por conocer qué es lo que el Señor demanda y quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Él está pidiendo de usted y de mí? Y nos preocupamos, queremos hacer las cosas cada día mejor. Queremos guardar Moedín. Ahora ya se aproximan las festividades de las últimas festividades de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, que son las de otoño, las fiestas de otoño, y ya nosotros estamos pensando, ya pasamos las de primavera, ya tuvimos una celebración preciosa, por lo menos para mí lo fue, compartir con cada uno de los hermanos que estuvieron en ese día de Pesach, y ya hicimos lo que fue Shavuot, el conteo del Homer, y nos preocupamos, ¿verdad? Día con día, ir llevando la cuenta diaria. Ahora, porque eso lo hace el Espíritu de Dios. Si en usted no está el Espíritu de Dios, a usted le va a dar igual. Lo va a ver raro, lo va a ver ridículo, lo va a ver cosa extraña. ¿Ves? Por eso dice Ezequiel, Dios a través del profeta Ezequiel: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: y cuando venga el espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad. Cuando venga el espíritu de la verdad, otro hebraísmo para referirse al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh. ¿Ok? Ese los guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Eso es, eso solo hasta cuando la ley del espíritu de vida, esto va a acontecer, pasa en nuestra vida solamente hasta cuando la ley del espíritu de vida entra en nosotros, que inmediatamente nos damos cuenta que estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Tenga en cuenta que la ley del espíritu de vida opera cuando usted todavía está en la ley del pecado y de la muerte.
porque es el que nos hace la transición, nos saca de esa posición donde estábamos en tinieblas y nos trae a su luz. Romanos capítulo 7, versículos 13 al 15. Pero ¿cómo puede ser? Dice el apóstol Pablo. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados, ¿verdad? Eso es como cuando usted le dice a un hijo, aquí dejo esto, esta bolsita no la abra. Y ese muchacho lo que se muere es por ganas de abrir la bolsa para ver qué es lo que hay allí que usted le dijo que no la abriera. Eso es el pecado. Se aprovecha del mandato. No hagas, no toques, ¿verdad? Y se aprovecha y te provoca esa naturaleza caída en nosotros, nos provoca a querer hacer lo que se te dijo que no hagas. Por lo tanto, versículo 14 dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo a los que la gente ponen a pelear con la ley de Dios. Mira lo que mismo Pablo está diciendo. Mire lo que el mismo apóstol Pablo está diciendo. Por lo tanto, el problema no es con la ley. La ley de Dios no es el problema soy yo. La ley de Dios no es problema. ¿Por qué? Porque la ley es buena y la ley es espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano. Otra versión dice porque soy demasiado carnal, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué es lo que es correcto? ¿A qué llama Pablo lo correcto? La ley de Dios. Entonces, podríamos leerlo así. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, porque quiero hacer lo que dice la ley de Dios, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Y qué es lo que odiaba Pablo? Quebrantar la ley de Dios. Ir en contra de la ley de Dios. Pablo no está diciendo ahí que él es un pecador y que él vive violando la ley. Lo que Pablo está diciendo aquí es esa lucha, esa batalla que hay entre tu espíritu y la carne, entre querer obedecer de Dios. En la mente lo sabemos que la ley de Dios es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Y entonces está esa batalla. Hemos hablado que la Torah es un espejo. Si usted tiene un espejo y nunca te enseñaron que lo debes usar, pues técnicamente vas a decir, eso no es para mí. Pero si te enseñan que el espejo lo debes usar diariamente, amén, le aseguro que cada uno de nosotros, usted no sale de su casa, sobre todo las hermanas, no sale de su casa sin estar parado por lo menos media hora en el espejo. Porque quiero ir bien peinadita, porque quiero ir bien arregladito, porque quiero ver cómo me queda el vestido, que quiero ver cómo me quedan los vestidos con la falda, quiero ver si la cartera le va con la falda. Para eso es el espejo, para que te veas en qué condición vas a salir. Eso es la Torah, eso es la Sagrada Escritura, es el espejo, eso es el mandamiento. Mira, aquí estás bien, aquí estás mal. Tienes que arreglar esto. Entonces, dice, te vas a poner enfrente del espejo, pero a veces te miras en el espejo y te sientes conforme como te ves y crees que estás bien, porque ya te acostumbraste a la idea que tiene de ti mismo. Es decir, si vives en pecado y te miras en la Torá y la Torá te dice, no comas cosas inmundas como el cerdo y dices, eso no es para mí, entonces no te va a interesar la ley del Eterno.
¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que no le gusta peinarse, le da igual salir a la calle con su pelo alborotado. Entonces no le interesa mirarse al espejo, porque aunque se mire en el espejo y se vea despeinada, pero ya está acostumbrada a andar así, entonces le va a dar igual lo que el espejo le esté diciendo. Es el mismo efecto que ocurre en la Torá o en la palabra de Dios cuando una persona dice, no, eso no es para mí. Cuando la Biblia dice, no, pero mire, hermano, es que la Biblia dice en Levíticos capítulo 23, vea lo que dice. En Levíticos capítulo 11, mire lo que dice sobre las comidas, sobre lo que se come, sobre lo que no se come. Y lo mismo le van a decir, lo mismo que le salen a uno. Hechos capítulo 10, la Biblia dice, mata y come. Entonces eso no es para mí. Todos caímos en algún momento en ese error, pero sin escudriñar la escritura. Entonces, cuando tú que escudriña la escritura va y le dice a la persona, no, pero es que Hechos capítulo 10 no se está refiriendo a lo que se come, se está refiriendo a gentiles. Ah, no, 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 eso es cuento, eso no, no. Y ahí dice, mata y come, yo puedo comer de todo. Entonces, está ese conflicto. Entonces, pero cuando llega la lámpara del Ruach HaKodesh, cuando se prende el foco enfrente de ti y te enseña cómo eres y te hace saber cómo te ves realmente o cómo nos ve Dios a nosotros realmente, y te das cuenta que la impureza que traes encima, entonces dice, no puede ser, y te das cuenta que el espejo no era el malo, como lo dice Pablo. El problema no es la ley de Dios, el problema soy yo. El problema no está en la ley de Dios, el problema está en mí. Pero decimos, ese espejo feo no me gusta. No es el espejo. El espejo te hace saber cómo tú te ves, cómo Elohim te está viendo, cómo te ve Dios a ti. ¿Quieres saber cómo te ve el Señor a usted? Tienes que ir al espejo, tienes que ir a la Torá. Y conforme a lo que dice la Torá, es así como el Señor dice que tienen que ser. Y si andamos contrario a lo que dice la Torá, y te va a decir el espejo, ah, estás despeinada, andas con una ropa manchada, andas con unos zapatos rotos, eh, ¿entiendes? Andas desasiado, te ves mal. Ah, no, eso no me gusta, eso no es para mí. Entonces, la luz del Ruach HaKodesh te hace comprender que el espejo es para ti y que necesitas cambiar. El problema es que el espejo no te puede cambiar. El espejo no te puede limpiar. Necesitas la sangre del Cordero. Necesitas la sangre del Mesías. La ley no es para salvación. La ley es el espejo que te dice en qué condición estás y que necesitas ayuda, que necesitas limpieza. Usted tiene la cara sucia, se ensució con algo, no te dabas cuenta, pero cuando viniste al espejo te diste cuenta, el espejo te está diciendo, está sucia tu cara. Pero no por mirarte al espejo es que se te limpia la cara. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué necesitas? Ahí mismo en el baño, agachar la cabeza, ¿verdad? Y tomar agua de lavamanos allí y limpiarte la cara, lavar tu rostro. O mejor aún, meterte a la ducha y ducharte completo. Ahora sí, cuando ya te limpias la cara con agua, con jabón, o te bañas y te vuelves a ver al espejo, el espejo te va a decir, ahora sí estás limpio. Pero el espejo no te limpia. El espejo lo que hace es enseñar tu condición. Eso es, amén, lo que hace la Torá. Pero nunca, ok, el problema es que el espejo no te puede cambiar, el espejo no te puede limpiar, necesita la sangre del Mesías, pero nunca vas a aclamar por la sangre del Mesías si jamás consideras que el espejo es para ti, si nunca le pones atención, pero cuando te sientes sucio, no puedes pasar más tiempo en esa
condición. Hay mucha gente que vive en su pecado, en su inmundicia, y no siente incomodidad con ellos mismos. Huele mal. Todos nos damos cuenta. Su pecado se ve, pero él dice, yo estoy bien. Yo estoy en la gracia. Cuando una persona, hermano, nadie se siente su mal olor. Una persona que no lavó su boca en la mañana no se siente su propio aliento. Y si esa persona simplemente se cambió de ropa y se fue para la calle, la gente en la calle cuando le hables, sí va a sentir tu mal aliento o tu mal olor del cuerpo porque no te has bañado durante mucho tiempo. La persona por sí misma no se siente su propio olor. La gente sí lo ve. Entonces, como no se siente su olor o su aliento, entonces no se preocupa por asearse. Pero nosotros sabemos que necesitamos asearnos. Por eso, en la mañana, por lo general, lo primero que hacemos es cepillarnos, ¿verdad? Lavarnos la boca, pasta dental, ¿verdad? Y enjuagarnos y demás. Entonces, para asearnos, sobre todo si tenemos que salir de casa, ¿verdad? Si vamos para una reunión, si vamos para el estudio, si vamos para una cita médica, lo que sea, tú vas bien aseado. Entonces, el problema es cuando la gente no se considera que huele mal. Entonces, hay mucha gente que vive en su pecado, en su inmundicia y no siente incomodidad. Con ellos mismos huele mal, todos nos damos cuenta, su pecado se ve, pero él dice, yo estoy bien, yo estoy en la gracia. Pero cuando viene el Ruach Kodesh, el verdadero espíritu de verdad, te hace notar y el Ruach está hablando a tu corazón y te estás empezando a ver como Elohim te ve, como Dios te ve y empiezas a sentirse sucio. Humíllate porque Elohim te está hablando y es un milagro que está sucediendo en este instante. Él está hablando y transformando tu corazón. El milagro más grande viene cuando te das cuenta de la necesidad que tienes de ir a clamarle a Elohim y con sus mandamientos te deje ver realmente cuántas cosas has tenido mal. Entonces, el único que te puede limpiar no es el mandamiento, sino el Mesías. Y cuando te das cuenta que realmente el pecado es verdaderamente malo, es ahí cuando nos damos cuenta que estamos viviendo en una prisión y esclavitud a nuestro propio pecado y buscamos una salida. Los cristianos el día de hoy, a través de las alabanzas humanistas, le enseñan a decir, yo ya no soy esclavo del temor, en realidad son esclavos del pecado. Hay muchas canciones muy bonitas, sentimentales, pero no reflejan la condición de la persona. Y a veces lo que promueven más bien es hacer sentir a la gente que están en una condición correcta. Entonces, cuando usted siente que estás bien, no vas a procurar hacer un cambio en tu vida. Ese es el problema. El espíritu o el deseo por la verdad causa que establezcamos la fe en nuestro Creador y en su palabra. Eso nos lleva a la ley de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo. La palabra don significa regalo de Dios. ¿Ok? La salvación, la gracia por medio de la fe es un regalo de Dios. Amén. La ley de la fe. Romanos capítulo 3, versículos 27 al 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice el apóstol Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por medio de fe sin las obras de la ley. La ley de la fe es adaptar tu forma de pensar a la palabra de Elohim. Pablo se refiere a esto como vestirse del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? A ver, ¿qué es la verdad? Amén. Tu palabra es la verdad, dijo el maestro. Tu palabra es la verdad. Amén. Déjeme, déjeme ver un toquecito acá. Ok, vamos a buscarla. Para que usted lo anote ahí, porque no viene en el documento, pero eh, vamos a buscarla. Evangelio, la Besorá de Johanán. La Besorá, el Evangelio de Juan. ¿Ok? Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo o pasuk 17. Dice, em, voy a leerle de un poquito más arriba. Dice del versículo 9, sí, vamos a leerlo ahí. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Esto es Jesús orando por sus talmidim, por sus discípulos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ejad, unidad. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Cuando usted y yo caminamos y guardamos su palabra, el sistema del mundo nos va a odiar. El espíritu del mundo nos odia. Ese espíritu del mundo no solamente está fuera a lo que nosotros llamamos mundo, está metido en muchos sistemas religiosos. El espíritu del mundo está metido en las iglesias. Y por eso es que hoy nos ven como bichos raros. Amén. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. No estamos bajo el sistema del mundo. No estamos bajo el dominio del espíritu del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, vuelve y repite el versículo 16, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en la verdad.
El mundo se vuelve loco por saber qué es la verdad. Usted oye filósofos, usted oye Platón, usted oye un montón de filósofos hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? La escritura lo dice. Yeshua lo dijo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Emet en el hebreo. Emet, verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Torá. No hay más. No hay más. Entonces, la ley de la fe es cuando empezamos a pegarnos a lo que dice la escritura. Es cuando reconocemos delante del Eterno que todo lo que pensamos que la Biblia decía estaba muy mal. Yo ya no quiero poner las condiciones. Estoy completamente a tu disposición. Lo que tú dices en tu palabra es lo que yo quiero hacer. Es ahí cuando se nos abre la mente, cuando dejamos que el espíritu de vida entre en nosotros y que nos guíe a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra, la Torah. Y si tu palabra dice que yo me tengo que humillar, yo me humillo. Y si dices que yo me tengo que venir a restituir el daño, yo lo restituyo. Si tu palabra dice que después de que yo reciba el perdón, yo debo de comprobarlo a través de guardar tus mandamientos, yo lo hago. Eso es la ley de la fe. Eso es la ley de la fe. Una vez escuchamos la verdad, una vez el Espíritu nos guía a la verdad, una vez comenzamos a entender por medio del Espíritu de Dios su palabra, entonces entra a operar la ley de la fe, la ley de la emuná, oír, creer y obedecer. Eso es emuná, lo que se tradujo al español como fe. Fe no es simplemente creer. A Abraham se le llamó el padre de la fe porque Abraham oyó los mandamientos de Dios. Hermano, pero no es que los mandamientos vinieron hasta Moisés. Vamos a verlo rápidamente. Voy para allá. Voy para allá. Vamos a Bereshit, libro de Bereshit. Vamos allá. Génesis. Ese es Bereshit, ¿ok? En el hebreo. Bereshit, capítulo, ok, capítulo 26. Capítulo 26 de Bereshit. Capítulo 26, versículo del 1 en adelante. Vamos a ver. Dice, dice, este es el Eterno hablando con Isaac. ¿Ok? En el versículo 2, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, Egipto tipo del mundo. No tenemos permiso de ir a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Bueno, ahí está la respuesta, versículo 5. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y no es que la ley vino con Moisés. No. ¿Por qué razón? Porque Abraham oyó la voz de Dios, creyó a la voz de Dios y obedeció a la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es
el espíritu de la fe o la ley de la fe. Amén. Una persona no puede tener en su vida la ley de la fe si primero no tuvo la unción del Ruach HaKodesh en la ley del espíritu de vida. Y no puedes tener la ley del espíritu de vida si primero no clamas al Eterno para que te libere de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es a través del Mesías. Pero esta es tu oportunidad de arrepentirte. Y le hablo a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de el video en YouTube. Amén. Este es el verdadero camino hebreo de la salvación. Olvídate del camino romano que te enseñaron, de esos 5 versículos en Romanos, nada más. El camino hebreo de la salvación es lo que te estoy mostrando, las 7 leyes que habla Pablo. Debemos de entender que Pablo era un maestro fuera de serie, era el instrumento escogido de Dios, de Elohim, para que nos guiara como creyentes. El vestirse de un nuevo hombre no es un estado mental, sino una transformación de nuestras creencias fundamentales que impacta directamente cómo percibimos el mundo e interactuamos con él. En esencia, es volver a nacer. Es lo que Pablo dice, ¿verdad? Del nuevo nacimiento, ser una nueva criatura. Amén. No es un cambio mental, es una transformación de nuestra percepción de lo que es el mundo y de lo que es la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Cuando obedecemos la ley de la fe, vemos la palabra de Elohim como libertad y como la única forma de vivir se vuelve un estilo de vida, porque ahora somos una nueva criatura, tenemos un nuevo estilo de vida. Ya el hombre viejo quedó atrás, el viejo hombre murió, quedó sepultado, amén, y ahora vivimos de una nueva forma de vida. Esto es contrario a tener la carne como tu autoridad, porque la carne mira a la palabra de Elohim como esclavitud. Amén. Pero la persona espiritual ve la palabra de Dios y los mandamientos de Dios como libertad. Romanos capítulo 1 versículo 5 dice, por medio de él se nos otorgó el favor de ser enviados para proclamar en todas las naciones la obediencia por la fe, por amor a su nombre. Y es también en este momento que nosotros venimos a la fe, que se nos da la verdadera salvación y la vida eterna a través de la gracia, a través del regalo, a través de la bondad, de la gesed de Dios. ¿Ok? Por eso es que nadie puede cumplir o guardar Torah o guardar los mandamientos de Dios sin antes venir a la salvación a través de Yeshua. Entonces, a mí me da gracia cuando la gente dice, es que yo estoy en la gracia o yo soy salvo por gracia. Sí, yo también soy salvo por gracia. Pero una vez salvo, el Espíritu me da la capacidad de vivir en esa nueva forma de vida, en esa nueva criatura. Y la nueva criatura vive conforme a los mandamientos de Dios. Sí, así de simple. Entonces, esto ocurre aún antes de que nosotros hubiéramos hecho cualquier cosa, lo que demuestra que la salvación no es algo hecho por las obras, sino por la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, pues habéis sido salvos por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don, o sea, un regalo de Dios. Pues habéis sido salvados por la gracia. La gracia, Gesed, por la bondad. ¿Qué significa gracia? Misericordia.
Bondad. Habéis sido salvos por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, mediante la fe, mediante la emuná en el Mesías Yeshua. Y esto no viene de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. No es por lo que hagamos para ser salvos, porque la persona que quiere ser salvo a través de los mandamientos o de las obras, despreciando el regalo de Dios. ¿Quién es el regalo de Dios? Mashiach, Yeshua HaMashiach. Porque tampoco viene de las obras. La salvación no viene por las obras. Viene por medio del regalo de Dios para que nadie se gloríe. Nada podíamos hacer para ser salvos. Siempre vivíamos quebrantando el mandamiento, quebrantando mandamientos, quebrantando, cayendo en pecado, quebrantando la Torá, transgrediendo la Torá, como usted quiera llamarlo. Nadie podía hacerlo. Entonces nos dio un regalo para que pudiésemos ser salvos, para que nos diera el espíritu de vida. Ahora sí, entonces podemos guardar su palabra. Sin embargo, la ley de la fe se manifiesta cuando hacemos obras que muestran nuestra fe. ¿Ok? Una vez que somos salvos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, yo tengo que demostrar, yo demuestro ahora que he sido salvo por las obras. ¿Ya? Sin embargo, la ley de la fe se manifiesta cuando hacemos obras que muestran nuestra fe. La salvación no se obtiene por las obras de justicia, pero se demuestra a través de las obras de justicia. Eso nos lleva a la ley de la justicia. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para obtener justificación y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Amén. Entonces, esto nos da el paso a la sexta ley, que es la ley de la justicia. Y eso lo vamos a ver próximo miércoles. Si el Eterno lo permite, estaremos dando conclusión con las últimas dos leyes. Amén. Así que vamos a cerrarlo acá. Se nos cumplió la hora y quiero respetar el tiempo suyo porque sé que mañana muchos tienen que trabajar. Así que, hermanos, si hay alguien que tenga alguna consulta, algún comentario, puede hacerlo y si no, pues despedimos y nos vemos si el Eterno nos presta vida el viernes para el estudio de la Parashá. Amén. ¿Qué le pareció? ¿Nadie? De mi parte, todo excelente, Paz, todo muy bien. Y cómo realmente uno, uno confirma el cambio, porque ahora que tú estabas hablando de sí, cómo veíamos cuando estábamos en el antiguo campamento, cómo veíamos las palabras, cómo las tomábamos y ahora actualmente ya cómo las toma uno con la guianza de la Ruaca 2, ¿verdad? Otra cosa diferente y uno decía, pero si estabas tan así, ¿por qué no lo entendía o por qué no lo comprendía Tan clarito. tan clarito? Y simplemente eso, darle gracias a Dios porque uno va paso a paso. No podemos decir poquito a poco porque no es Amén. de poquito a poco, es paso a paso. Vamos paso a paso aprendiendo gracias al Eterno y gracias a tu guianza. Y ahí vamos. Entonces, yo me asombro. Cada vez que yo tengo estos estudios y yo los repaso mientras estoy trabajando, tengo un chancecito, todavía yo los pongo, yo los estoy repasando, los estoy repasando. Yo digo, pero ¿qué? Ahí estaba la verdad. Ahí estaba la verdad y era solamente entenderla bajo esta dirección, bajo esta dirección, ¿me entiende? Entonces, simplemente no, agradecer, simplemente agradecer, Paz. Amén. 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 Bien, familia, sí, amén. Esforzarnos siempre.
Tenemos que esforzarnos mucho para seguir estudiando, hermano. Esto es algo que no va a acabar. Y no sé si a todos les pasa, pero uno entre más va conociendo, más hambre de la palabra despierta en nosotros. Amén. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Amén. Como les decía, nuestro trabajo es predicar y enseñar, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. El problema es cuando muchos quieren convencer a alguien. Entonces, cuando la gente quiere convencer a la fuerza a alguien, es cuando entran las discusiones, cuando vienen las contiendas, cuando vienen debates, cuando vienen pleitos. Y lo hacen más que por orgullo, porque decir yo tengo la razón. Y eso no conduce a nada. A mí en lo personal no me gustan esos debates y esas discusiones, porque no conducen a nada. Amén. Sino es predicar, enseñar, y que el Espíritu de Dios, su Ruach HaKodesh, nos guíe. Amén. La Biblia dice, mis ovejas, dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces yo le digo, hay gente que me dice, hermano, pero tal cosa. Bueno, una de dos. eh, en el mejor de los casos es que no es el tiempo para ellos entender esto. Y en el peor de los casos es que no son ovejas. Pero eso no lo podemos determinar ni nadie. Nadie tiene la potestad para decir es que usted no es oveja. No, es que quizás no es el tiempo. Por eso hay que tratar, y es algo que he tratado en lo personal de hacer, de tener esa paciencia, esa tranquilidad, sin entrar en discusión con nadie, porque quizás no es su tiempo. No puedo decir, que Julana no escucha porque no es oveja. No, quizás no es el tiempo. Y entonces hay que seguir orando por esa persona para que el Señor acelere el tiempo y que traiga ese despertar en su espíritu a través del Ruach HaKodesh. Y entonces va a comprender. Hay mucha gente que va a comprender. Hoy nos hacen la guerra, pero mucha de esa gente que hoy quizás hasta nos insultan o nos ven como cosas raras, van a llegar un momento donde sí van a abrir los ojos. ¿Por qué lo sé? Porque lo que viene es fuerte, lo que se aproxima para los próximos años, próximos 3, 4 años, es muy fuerte. Y es cuando la gente va a comenzar a ver con sus propios ojos lo que ya se le ha estado predicando, y que se va a comenzar a dar esto. Y entonces van a buscarla a usted, van a buscar a mí, van a buscarnos a todos los que ya hemos avanzado en este entendimiento. Y entonces hoy mucha gente lo rechaza, pero va a llegar el momento donde mucha gente va a decir, no, fulano decía la verdad. No, mira la fulana que me peleé con esa persona, pero realmente ahora estoy viendo que tenía razón. Y entonces, hermano, hay que tener esa paz y esa paciencia para poder enseñar con amor y con paciencia para los que demandan y van a demandar de nosotros respuestas claras. Amén. Bien, familia, vamos a orar, no les quito más tiempo. Gracias a todos por acompañarme este miércoles. Gracias a todos por los que me han ayudado con una ofrenda de amor para poder estar hoy acá, si no, no hubiéramos podido hacerlo. Gracias de verdad. Sus ofrendas son importantes, hermano. No tenemos recursos. Básicamente, hermanos, estamos ahí luchando, pero le agradezco a todos. Y si usted que está escuchando quiere aportar una ofrenda para que sigamos con este trabajo, pues será muy, muy bienvenido. Amén. Y téngalo por seguro que en esto no es, nosotros no cobramos diezmos, no predicamos del diezmo, porque el diezmo es levítico, pero sí creemos en una sedacá, en una ofrenda de justicia con amor. Amén. Entonces, si usted quiere dar una ofrenda de amor, al final del video siempre queda una información. También está mi número de WhatsApp. Si usted quiere contactarse conmigo y preguntar cómo poderlo hacer, pues con mucho gusto le damos la información y los medios para hacerlo, ya sea que están en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Amén. Bien, familia. Oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet v'hayeh olam natav betukenu. Baruch atah Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana que ha estado aquí presente, eterno Rey de los cielos, y por aquellos que nos escuchan a través
de los diferentes medios, que sean altamente bendecidos, que espiritualmente sean llenos de tu Ruach HaKodesh y que sean guiados al camino de la verdad. En el nombre y por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Feliz noche. Que el Eterno los bendiga. Feliz descanso para todos. Shalom, muchas gracias, Shalom Roy. a todos. Shalom, shalom para todos. Laila. Amén.